1 a e a la sen x. ¿Ok? El logaritmo natural de t. Entonces aquí, logaritmo natural de t. Entonces, hay que calcular aquí en este caso dy en dt. No, en dx. ¿Ok? No se ve, bueno, está desenfocada su cámara, profesor. Sí, gracias por avisar. A veces se enfoca y luego se vuelve a enfocar, pero a ver, para más seguridad, me voy a salir de la pantalla y voy a ver si con una nueva sintonización del pantalla, pues mejora. Bueno, espero que haya mejorado. Ese es el taller, es inciso C del taller, del 4 del taller 4. Muy bien, a ver qué se les ocurre hacer. La sugerencia aquí. La sugerencia es, véase corolario 5, página 51 del libro de texto que estamos llevando. ¿Ok? Entonces, a ver si se está llegando muy mal la señal. Ok. ¿Sí tuvieron? Creo que sí. No tienen libro a la vista, que no Sí. tienen un libro a la mano. El corolario 5 dice lo siguiente. Entonces, a ver, corolario 5 dice lo siguiente. La derivada con respecto a x de la integral de a la alfa x de f de t de t es igual a ¿qué cosa? A f de alfa de x
por alfa prima de X. Entonces, aplicar este teorema, lo único que tiene que hacer es identificar quién es alfa de X, es decir, en este caso, quién es alfa de X. Tienen que identificar también quién es la función f de t. ¿Qué más tienen que calcular? Además deben calcular alfa prima de X. ¿Ok? Y por supuesto hay que calcular f de alfa de X. ¿Ok? Entonces, lo primero es identificar alfa X. Lo segundo es identificar quién es la función f de t. Y en tercer lugar, pues es identificar o calcular este factor y calcular este otro factor. Es decir, este factor es alfa prima de X y este es f de alfa de X. Hay que evaluar la f de acuerdo a lo que ustedes tienen. ¿Ok? A ver, entonces, un par de minutos para que me digan quién es alfa de X y quién es f de t. De hecho, un minuto, en un minuto ya lo podrían ver. ¿Quién es en este caso para este problema? ¿Quién es alfa de X? ¿Alguien me puede decir quién sería en este caso alfa de X? Sería e a la seno de x. Es correcto, entonces esto es e a la seno de X. ¿Ok? ¿Y f de t? F de Sería t, logaritmo natural de t. exactamente, es correcto también. Entonces, este es logaritmo natural de t. Entonces, con esta identificación que hicieron, pues entonces derivan la función exponencial. Alfa prima de t es la derivada con respecto a x de alfa de x, y esta es la derivada con respecto a x de e a la sen x, y por ahí se van. Y ahora pues con esta regla de correspondencia lo pueden evaluar. Lo que sigue, una vez calculado y calculado pues es sustituir aquí y acá, y eso sería el resultado allá. ¿Sí creen poder hacerlo? Sí, ¿no? Yo creo que si terminan evaluar la función con esta regla de correspondencia, evalúan en alfa de X, y por supuesto simplifican tomando en cuenta que la función logaritmo y la función exponencial son inversas una de la otra. Entonces, al aplicar una a la otra, se anula y nos queda más el argumento. Y así pueden ustedes simplificar. Bueno, entonces eso les resolvería el problema 4C. A ver, vamos con otro. ¿Cuál otro podría ser de interés general o particular, por supuesto, para que se resuelva aquí en clase? A mí la verdad también se me dificulta el 3F, el de el límite al infinito de tangente hiperbólica de x. De la tangente hiperbólica. Sí, Ok, muy bien. Ese me parece que se calculó en clase, pero de no ser así, lo podemos calcular. La sugerencia allí es que lo reduzcan a la expresión de la tangente mediante exponenciales. La tangente hiperbólica se define en términos de exponenciales, entonces van a trabajar la tangente hiperbólica. Tenemos formas de trabajar. Estamos en el ejercicio 3F y queremos calcular el límite cuando la variable x se va a más. Bueno, no aparece más, pero se entiende. De hecho, es más infinito. De la tangente hiperbólica de x. La sugerencia aquí para que ustedes comiencen a trabajar
y entonces tengan los 3 o 4 minutos. La sugerencia es utilizar el hecho que la tangente hiperbólica de X se puede expresar de varias formas. Una de ellas es, pues, e a la X menos e a la menos X entre e a la X más e a la menos X, o bien también se puede expresar como e a la 2x menos 1 entre e a la 2x más 1. Entonces, ya sea que utilicen esta expresión o esta para ponerla en vez de la tangente hiperbólica y trabajar calculando límites de la función exponencial cuando se va a infinito. A ver, a partir de este momento les doy 3 minutos, bueno, máximo 4, para que vean qué pueden hacer hasta dónde pueden llegar con ese límite. ¿Correcto? Muy bien, adelante. Da uno, ¿no, profe? ¿Cuánto da? 1. 1. Bueno, vamos a ver, sí, parece que sí. Vamos a ver. Es indistinto tomar esta expresión que tomar esta. Pues voy a trabajar con esta porque tiene menos exponenciales, bueno, más simplificada. Entonces, en este caso, esto sería equivalente al límite cuando x tiende a más infinito de e a la 2x menos 1 entre e a la 2x más 1. Y ahora se hace la sustitución de la x por el punto de acumulación, en este caso más infinito. Entonces aquí es más infinito. Y tendrían, ¿qué cosa? Bueno, de aquí voy a continuar acá. Entonces tendrían lo siguiente: e a la 2 por más infinito menos 1 entre e a la 2 por más infinito. Por acá que tendríamos más 1. ¿Ok? Y entonces esto nos lleva a la forma indeterminada infinito entre infinito. Entonces esto que está aquí es e a la más infinito. Y por acá tenemos el menos 1. Estoy trabajando nada más con este sumando. Y ahora voy con este, que sería aquí también e a la más infinito. 2 por más infinito es más infinito. 2 por más infinito es más infinito. Aquí más 1. Entonces, e a la más infinito es infinito. Entonces, esto viene siendo más infinito menos 1 entre más infinito más 1. Y esto, pues tenemos aquí más infinito
más infinito menos 1 es más infinito más 1 es más infinito. Así que esta indeterminación nos lleva a pensar al L'Hopital. Entonces aquí tenemos que esto inmediatamente pues nos viene a la mente una nubecita por ahí en la mente que nos dice L'Hopital, no hay otro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la forma infinito entre infinito. Los límites que se indeterminan como infinito entre infinito o 0 entre 0, independientemente de que aquí sea más y abajo menos, o arriba menos y arriba más. Es decir, si hay un infinito arriba y un infinito abajo, independientemente del signo, siempre va a ser L'Hopital. Es una indeterminación que conduce a la regla del L'Hopital. Lo cual significa que tenemos que derivar arriba y tenemos que derivar abajo este cociente. Y, consecuentemente, el límite propuesto para salir de la indeterminación que tenemos aquí. Entonces, hacemos caso omiso a esta parte, porque nos conduce a una indeterminación. Una indeterminación es una verdadera incógnita, nunca se sabe qué va a ocurrir. Aparentemente se podría pensar, bueno, como el símbolo de arriba y el de abajo es el mismo, este cociente da 1, pero no es así, porque cuando se trata del infinito, pues no es andar en el mundo real, es un mundo muy cambiante y muy escurridizo. A veces cree uno que es una cosa y resulta otra. Por ejemplo, esto pues tiene toda la característica de que da 1. Puede ser que sí, ya con la regla del L'Hopital, pero también puede ser que nos conduzca a algún otro valor. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Porque, como les digo, en este ambiente de infinitos es muy, muy engañoso todo. Por ejemplo, es el caso cuando tenemos infinito menos infinito, a veces da infinito, pero el sentido común nos dice, pues, si hay infinito, le quito infinito, eso es 0. Pues sí, eso ocurre en el mundo real, pero infinito e infinito no es real. Son puntos ideales, están en un mundo idealizado. Entonces, en un mundo idealizado, pues es como andar en un mundo que no es el nuestro. Tenemos que andar con mucho cuidado. Igual que cuando un buzo se mete al agua, ¿no? Se lleva su tanque de oxígeno, qué sé yo, bueno, pero no es para tanto aquí, por supuesto, no necesitamos tanque de oxígeno. Olviden eso. Simplemente me conduce a regla del L'Hopital esto, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué pasa si le aplico regla del L'Hopital a este cociente. El asterisco, después de hacer caso omiso a esto, porque tenemos la indeterminación, le damos otro tratamiento con regla del L'Hopital, aquí indicando por L'Hopital. Derivo arriba, la derivada de e a la 2x es, estoy derivando arriba, voy a derivar y escribir aquí la derivada. La derivada del numerador es 2 veces e a la 2x y menos la derivada del 1, entonces sería menos 0, entonces me queda esto nada más, y abajo lo mismo, cuando x tiende a más infinito. ¿Ok? Ahora, aquí sí, el número de arriba es igual al número de abajo. El número de arriba es igual al número de abajo. En ese caso, es correcto. Aquí tenemos que este cociente vale 1. ¿Ok? Y como este cociente vale 1, ahora sí es el límite de una constante. Y el límite de una constante es, ¿qué cosa? La constante. En consecuencia, su resultado es correcto. Ese límite propuesto vale 1. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya está. Ya está. Estuvo bien. Felicidades. Ok, bien. Vamos con otro. A ver, otro más.
más. Olviden olviden esos comentarios así, pues eso es nada más para que, digamos, suelten el estrés y se pongan calmados, tranquilos. Por eso hago ese tipo de comentarios así. No es con el fin de que alguien se moleste. No queremos molestar a nadie. Debemos tener respeto mutuo entre todos aquí. Ok, bien. Esto es uno. A ver, ¿ya escogieron algún otro? Yo, profesor, tengo una duda en el 4B. 4B. Es una duda, solo ¿es logaritmo factorial de x o ese es factorial o es el valor absoluto? Es valor absoluto. Okay. Sí, es valor absoluto. Las barras de valor absoluto van ahí. Efectivamente, ahí se coló un factorial porque está escrito este taller en LaTeX, y en LaTeX para escribir la barra vertical, la barrita del valor absoluto, está en la misma tecla donde está el signo de admiración. Entonces, ahí pues fue un error, como luego se dice, de dedo. Seguramente faltó apachurrar algo para que diera el efecto de la barra. Pero sí es logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrada menos 1. ¿Por qué va el valor absoluto? Porque recuerden ustedes que el logaritmo natural no está definido en números negativos. Entonces, cuando se le pone la barra, es para aplicarse a todo valor de x, excepto el caso del 1, porque en el caso del 1, el logaritmo de 0, ya saben ustedes que se indetermina. Pero tratándose, si fueran límites, ahí andaríamos en el ambiente de los límites. Pero aquí son derivadas, entonces hay que derivar un valor absoluto. ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces, eso responde a la duda. Debe ser la barra de valor absoluto en vez del símbolo de factorial. Bien. Profesor, a mí me gustaría que viéramos el problema 5 y el 6, si de ser posible. El 5 y el 6. Sí, claro, cómo no. Vamos a dar ideas, alguna sugerencia para que ustedes comiencen a trabajar. Comenzamos con el 5. A ver. El ejercicio 5, para aquellos que no tienen el taller a la vista, dice lo siguiente. ¿Ok? No lo voy a escribir todo, simplemente voy a delinear datos y lo que queremos calcular. Entonces, determina la ecuación de la recta normal a la curva. Vamos a ver quién es la curva. La curva es y igual a x logaritmo natural de x, que es paralela, ecuación de la recta normal. O sea, aquí nos piden recta normal a la curva, esta que tenemos aquí, en el punto pero a ver, no, nada más dice determine la ecuación de la recta normal a la curva que tenemos aquí, que es paralela a la recta. Sí, no da un punto, entonces esta parte omítanla. Entonces, ¿qué es paralela? ¿Qué es paralela a qué cosa? A la recta x menos y igual a 0. Entonces, este es el ejercicio 5. Obtener recta normal a la curva que tenemos aquí, que es paralela a esta recta, x menos y. ¿Ok?
Como no me dan un punto, pues se escoge un punto arbitrario de la forma x, y, pero con la propiedad de que la x y la y se relacionen en esta ecuación. ¿Ok? Así que nosotros sabemos que esta recta tiene pendiente 1. Esta recta. Entonces, a ver, aquí vamos a decir, con la sugerencia, para que ustedes vayan trabajando, ¿va? Entonces, aquí la sugerencia o el hint, bueno, en inglés es sugerencia. El hint que podemos dar para este problema, pues es obtener la pendiente. Nosotros sabemos que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales, ¿no? Entonces, L1 es paralela a L2, si y solo si M1 es igual a M2. Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. ¿Ok? Entonces, pongamos por caso que L1 es la recta X menos Y igual a 0. Eso implica que... ¿Qué implica? Pues eso implica que la pendiente M1 de esta recta es 1. ¿Okay? Y en segundo lugar, ¿quién va a ser nuestra recta L2? Nuestra recta L2 es de la forma general que podemos decir Y menos Y0 igual a N, 2 en este caso, por X menos X0. ¿Ok? Ahora aquí la pregunta es, ¿quién debe ser M2? ¿Quién debe ser M1? ¿Quién es M2? Y eso pues lo tendrán que discutir ustedes mismos, entre sí mismos o entre varios de ustedes o con la información que traen los libros para ver quién debe ser esta pendiente que tiene la propiedad de ser la misma que la de esta, pero quién sería acá para poder definir quién va a ser X0 y quién va a ser Y0 o dejarlo indicado X0 y Y0, diciendo aquí con X0, Y0, este punto, en Y igual a X logaritmo natural de X. ¿Verdad? Muy bien, entonces, si quieren determinar esta ecuación, pues ya saben que X0 y Y0 va a satisfacer esta ecuación. Y así es como se define. Pero, por otro lado, esta M2 y esta M1 tienen que ser iguales. Entonces, hay que ver si conociendo este valor M1 y la relación que hay entre ambas que son iguales, pueden llegar a determinar lo que es la X0 y lo que es la Y0. Profe, pero no es normal. Dar la ecuación de la recta tangente. En este caso, esta sería la L2, la recta, esta sería la recta tangente. Pero habría una L3 que es la recta secante, no, la recta normal, perdón. Una tercera línea, L3, que es recta normal. Entonces, esta sería recta tangente a la curva. ¿En qué punto? En el punto X0 y Y0. ¿Ok? Hay que buscar si se puede determinar X0 y Y0. Eso, ver si es posible. Si no, se deja indicado. Entonces, ¿quién es ese punto? L3 es la recta normal. Entonces, esta es la recta normal, que también, por supuesto, es de la forma Y menos Y0, porque es la recta normal, por supuesto, en el punto, ¿no? Ah, pero aquí hay que ver. Estas son paralelas, pero no me piden la recta tangente paralela a esta, sino me van a pedir con respecto a la recta L3. Este es el concepto general, ¿no?
Entonces, ¿quién debe ser mi L2? En este caso, mi L2 es la recta normal. Entonces, voy a cambiar aquí. Esta va a ser la L3 y esta es la L2. Y la L3 es de esta forma, pero con una M3 aquí. ¿Verdad? Y esta L2 es a lo que voy a llamar recta normal, que queremos que sea paralela a la recta x menos y igual a 0, que es esta. Entonces, por esa razón tomamos M1 igual a M2. Y en este caso, para esta, aquí tendríamos M2 por x menos x0. Ahora, ¿qué relación hay entre M2 y la M3 que estamos manejando acá? La M3 de aquí. ¿Sí? ¿Quién es M3 y quién debe ser M2? ¿Cómo se relacionan M2 y M3? Pues el concepto teórico que conocen ustedes desde su curso de cálculo diferencial es que la recta normal es ortogonal a la tangente, es decir, L2 debe ser ortogonal a L3. Para que esto ocurra, eso pues es equivalente a que las pendientes de estas dos rectas deben ser recíprocas y de signo contrario. En otras palabras, la pendiente M2 por la pendiente M3 debe dar 1. Entonces hay que ir trabajando con estas ecuaciones, ¿no? Con esta otra. ¿Dónde está? M1 y M2 deben ser iguales. Luego M3 y M2 se relacionan así. M1 cuánto vale M3, cuánto vale M2, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué pueden informar ustedes con respecto a toda esa serie de incógnitas que estoy poniendo? Es decir, ¿quién es M1? ¿Quién es M3? ¿Quién debe ser M2? ¿Cómo se relaciona M3 y M2? ¿Cómo se relaciona M1 y M2? Etcétera, etcétera. ¿Ok? A ver, vean qué tanto pueden hacer y hasta dónde pueden llegar. Para eso, pues les doy cuántos. Igual, 3 a 4 minutos para que piensen en algo, a ver qué se les ocurre y ver si lo que se les ocurrió pues los lleva a resolver el ejercicio o de plano regresarse y buscar otro método, buscar una nueva ocurrencia. ¿Ok? A ver, bien, díganme qué pueden hacer ahí. El producto es -1, ¿no? Perdona, casi. Sí, sí es -1. Dije recíproca y de signo contrario, pero no puse el signo menos ahí. Ajá, debe ser recíproca y de signo contrario, precisamente. El signo contrario debe ir -1 ahí. Ok.
A ver, vamos a ver. ¿Cuánto obtuvieron que es M1? 1. Sí, es correcto. La pendiente es 1. ¿Ok? Entonces, esta es sugerencia número 1 y esta es sugerencia número 2. Entonces, con la primera sugerencia tenemos bastante información aquí. La M1 vale 1. Esto está bien. Ok. Ahora, la M3, suponiendo que esta es mi función f de x, ¿a qué es igual M3? Igual a 1. ¿Cuánto? Igual 1. Es lo mismo 1. Vamos a ver por qué o cómo sería. Fíjense, M2 sí tiene que ser, ¿qué cosa? Igual a M1. Porque nos piden en el ejercicio que la normal sea paralela a la recta L1. Entonces, L1 y L2 deben ser paralelas. Lo cual quiere decir que M2 también vale ¿cuánto? M2 también vale 1. ¿Correcto? M2 también vale 1. Por el hecho de que aquí el ejercicio marca que la recta normal que estamos calculando y que le estamos llamando nosotros L2 debe ser paralela a esta recta. Si esta recta tiene pendiente M1 y M1 es 1, y esta tiene pendiente M2 y deben ser paralelas L1 y L2, entonces sus pendientes deben ser iguales. En consecuencia, M2 tiene que ser 1, correcto. Hasta ahí va bien. Por otro lado, M2 por M3 debe dar menos 1, pero si M2 vale 1, ¿cuánto vale M3? Pues la normal y la tangente son perpendiculares, por lo tanto, M2 por M3 es menos 1. Pero conocemos M2 que vale 1, por lo tanto, M3 vale ¿cuánto? Esto de aquí ¿Menos 1? significa que M3 vale menos 1, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, hasta ahora vamos bien. Conocemos M1, conocemos M3, conocemos M2. Ahora, vamos a tratar de encontrar el punto X0 y Y0 en donde la recta normal resulta paralela a esta recta. Entonces, ¿qué debe ser X0 y Y0? ¿Cómo lo calculamos? ¿O cómo hacemos? ¿Qué intento hacemos? ¿O cómo lo intentamos para determinar X0 y Y0? Por un lado, fíjense, tercera sugerencia, sugerencia 3. Por el hecho de que X0 es punto de F, de la curva que tenemos ahí, entonces nosotros tenemos aquí, vamos a decirlo así brevemente, X0 y Y0 en la curva, si quieren a la curva llámenle C, que es la función, es la gráfica de la función que tenemos aquí. Entonces, si este punto va a ser punto de la curva, que es gráfica de F, entonces, por un lado, ¿qué vamos a tener? Pues que satisface la ecuación que tenemos aquí. ¿Ok? Es decir, vamos a tener que Y0 es igual a el logaritmo natural a X0 por el logaritmo natural de X0. ¿Ok? Por otro lado, la pendiente M3, que es la pendiente de la recta tangente, a L3 le estamos llamando a la tangente en el punto X0. Esto es n, no es logaritmo, esto es n, nada más que la e la puse como muy grande y parece L y daba la impresión que era el logaritmo natural. No, es n, X0 y Y0. Entonces, la pendiente de la
de la recta tangente L3 es, por otro lado, es f' de x0. ¿Ok? Esto por cálculo diferencial. Ustedes saben que la pendiente de la recta en un punto de coordenadas x0 y y0, que la pendiente de la curva descrita por una función definida como f de x, es justamente f' de x0, f' de la abscisa. Pero f' tenemos que calcularla a partir de esta ecuación. F' es la derivada, y ustedes deben calcular lo que es f' de x para conocer la regla en general. F' de x, pues es la derivada con respecto a x de f de x. Y esto es la derivada con respecto a x de lo que es f de x. ¿Quién es f de x? F de x es x por el logaritmo natural de x. Entonces van a derivar x por el logaritmo natural de x. Ahora, lo que tienen aquí es la derivada de un producto. Entonces hay que calcularla. ¿Okay? Una vez que lo calcularon, ya obtienen la regla de correspondencia de f'. Eso lo evalúan aquí, el f de x0, con esta regla de correspondencia que ustedes obtuvieron después de derivar, y obtienen f' de x0. Esa ecuación, pues la igualarían con el -1 de acá y ver qué pueden obtener allí como x0. ¿Está claro? A ver, deriven, entonces hagan esta derivada para ver qué les da. Sale el logaritmo natural de x más 1. Acuérdense que aquí es la derivada de un producto. Para derivar un producto hay que derivar el primero por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? O sea que les quedaría, ¿cuánto te quedó? Logaritmo natural de x más 1. Logaritmo natural de x más 1. Sí, es correcto, me parece que es correcto. Vamos a verificar. A ver, es esta derivada, ya continuándole aquí, tiene el primero, que es primer factor, x por la derivada del segundo. Voy a escribirlo así. Más el segundo factor por la derivada del segundo. Así que esto les da x entre 1 por 1 entre x. Esto de aquí es 1 entre x, así que queda x entre x más logaritmo natural por 1. Por logaritmo natural de x por 1, y entonces efectivamente esto da 1 más logaritmo natural de x. ¿Correcto? Esto de aquí es la regla de correspondencia de la primera derivada. Entonces, me interesa a mí calcular f' de x0. Entonces, con esta regla de correspondencia tengo que f' de x0 es igual a ¿qué? Pues a 1 más logaritmo natural de x0. Quedaría 1 más el logaritmo natural de x0. Pero por otro lado, sabemos que esta f' de x0, f' de x0 es m3. Que a su vez m3 es menos 1. En consecuencia, yo tengo que esto es igual a menos 1. Por tanto, esto implica que el logaritmo natural de x0 es igual a menos 2. Aparentemente podrían pensar que esto no tiene sentido. Pues sí, sí lo tiene. Lo que pasa es que el logaritmo no está definido en los negativos, pero sí puede ser menos 2, que es cuando está en el intervalo x0. Eso automáticamente pues, nos da la idea de que x0 está entre 0 y 1. ¿Ok? Es un valor entre 0 y 1. Entre 0 y 1 la gráfica del logaritmo es negativa, entonces por eso está x0 ahí. Pero, ¿quién nos da el valor exacto de x0? Pues es aplicar la inversa del logaritmo y va a ser la exponencial, ¿no? Entonces, eso implica que x0 es e a la menos 2.
e a la menos 2, pues es 1 entre e cuadrada. Ese es el valor de x0. Ahora, si esto es el valor de x0, ¿cuánto vale entonces y0? Pues hay que sustituir con esta regla, hay que evaluar f de x0 es y0. Entonces, ya tienen quién es x0. Les falta calcular y0. ¿Cómo calculan y0? A ver, ¿dónde les puedo borrar? ¿Podemos borrar esta parte? Creo que sí, ¿no? Ya lo usamos. Entonces, pues casi terminamos ya con este ejercicio. Vamos a ver. Lo demás, pues ya es meramente cálculo. Cálculo así muy simple. Conocemos ya x0. Lo escribo por aquí. x0 es e a la menos 2. Ahora, y0, ¿quién es? Y0, pues es f de x0. ¿Por qué? Porque este es y. Entonces, y0 va a ser f de x0, y f de x0 es x0 por el logaritmo natural de x0. Y en vez de este x0, escribo e a la menos 2. Y acá escribo e a la menos 2. Este menos 2 lo bajo. Y entonces me queda 2 por e a la menos 2 por el logaritmo natural de e, que es 1. Entonces queda así. ¿Ok? Sí se acuerdan, ¿no? Que los logaritmos bajan los exponentes. Ah, pero aquí me faltó el signo nada más. Entonces, falta el signo. Este menos 2 baja aquí por el logaritmo y luego me queda el logaritmo de e. El logaritmo de e es 1. Por eso me queda menos 2 por e a la menos 2. Esto es y0. Si conozco x0 y conozco y0, ya puedo tener la ecuación de la recta normal. ¿Cuál es la ecuación de la recta normal? Digamos, pues ya la borré. Pero dijimos que es la recta normal, le llamamos L2. Y L2 estaba dada como y menos y0. En vez de y0 escribo esto, entonces me quedaría 2 por e a la menos 2 igual a la pendiente m2, pero ¿cuánto dijimos que vale m2? Vale 1 por x menos x0, pero x0 es este, entonces por menos e a la menos 2. Y entonces esta es la ecuación de la recta normal a esta curva que resulta paralela a esta recta en el punto x0 y y0 y tiene esta ecuación. ¿Ok? Bueno, ya está. Ahora, ¿cuál otro dijeron? El 6. El 6, muy bien, escribimos el 6. Voy a escribir por acá el ejercicio 6. El ejercicio 6 de este taller 4. A ver, vamos a ver cuál es el enunciado del ejercicio 6. Veamos. El ejercicio 6, una colonia de 1000 bacterias. Entonces, de acuerdo al dato, según estoy viendo acá, el número de bacterias está expresado como n igual a n de t. Entonces, n igual a n de t. Para un cierto valor de n, a ver, dice que el número de bacterias, le voy a llamar n en particular, no conocemos la t, son 1000 bacterias. Una colonia de 1000 bacterias durante los siguientes 250 minutos. Entonces, aquí vamos a pensar 250 minutos, como me dicen, durante quiere decir de 0 a 250, ¿no? Entonces, el durante se traduce así, de 0 a 250, o sea, del tiempo t igual a 0 a un tiempo de 250
minutos, estos son minutos. ¿Qué más? Durante 250 minutos se duplicará a razón de, entonces, las 1000 bacterias se duplican a razón de, voy a decir así, esta colonia, la colonia se duplica a razón de 2% por minuto. 2% por minuto. Determine el número n igual a n de t. Me piden determinar esto. O sea, ¿cuál es la ecuación que define el número de bacterias en t minutos? Y calcule cuántas bacterias habrá en 50 minutos. T igual a 50 implica que n de 50 a qué es igual. Eso es lo que me piden ahí. Entonces, necesito la ecuación que define el número de bacterias y necesito cuántas hay cuando el tiempo son 50 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, este es el problema. Estos problemas de colonias y poblaciones de bichos, como en este caso los microorganismos llamados bacterias, como nos dan el dato que se duplica a razón de 2%, bueno, debo decirles que el crecimiento, obviamente aquí va a crecer, como se está duplicando, eso implica un crecimiento. Si me hubieran dicho aquí decrece, entonces es un decrecimiento, pero como me dicen se duplica, es un crecimiento. La forma general para describir el crecimiento de una población de bacterias es la siguiente, es el número n es igual a n de t, se expresa como directamente proporcional al crecimiento exponencial con respecto a la variación del tiempo. Como nos dicen aquí que crece, que se duplica a razón de 2% por minuto, 2% por el tiempo es 2% de t, es así, ¿no? Y 2% es 2 sobre 100 por t, pero 2 sobre 100 es un cincuentavo, esto es un cincuentavo de t, que lo puedo dar en esta forma. O sea, acá me va a quedar la expresión del tiempo va a estar dividida o multiplicado el tiempo por el factor un cincuentavo, que es la depreciación, que es el 2%. Entonces aquí sería t a la 50. Ahora, de aquí tenemos que decidir quién es esa constante que hace directamente proporcional al crecimiento con el número de bacterias. Bueno, pues para definirlo hay que darse cuenta del dato que nos dan. En 0, cuando el tiempo es el inicio, la t vale 0. Entonces, al inicio, t es igual a 0, lo cual implica que n de t, que sería n de 0, pues es igual a k por ¿qué cosa? Por e a la, en vez de t, pues escribo 0, estoy usando esta expresión, ¿no? Que es la relación entre el número de bacterias y su crecimiento. Entonces son directamente proporcional. Obviamente, más tiempo, pues más bacterias. Entonces eso expresa una proporción directa, por eso es que la K va aquí, o este factor va allí. Si hubiera sido inversamente, entonces la K iría abajo, o bien este abajo, bueno, en fin, pero aquí es directo.
Entonces aquí me quedaría K por E a la 0 y K por E a la 0, esto es K, pero por otro lado, N de 0 es cuando inicia, y cuando inicia, ¿cuántas bacterias tenemos al inicio? Entonces, hay 1000 bacterias al inicio y el crecimiento es de 0 en adelante. Aquí está el inicio, es cuando te vale 0. Entonces, por otro lado, N de 0 es 1000, porque hay 1000 bacterias, el número de 0. El número al inicio son 1000. Al inicio se expresa como el tiempo igual a 0, y eso es N de 0. N de 0 por un lado es esto, que viene siendo K, y por otro lado son 1000, lo cual quiere decir que K es 1000. En consecuencia, N de T es 1000, que es el valor de K, por E a la T sobre 50. Eso responde a esta primera interrogación. La segunda interrogación es que ustedes calculen N de 50. A ver, todo el mundo a calcular N de 50. ¿Cuánto sería N de 50? N de 50, ¿sí lo calcularon? Sería, bueno, 1000 a la E a la 1. Sí, correcto. O sea, sería 1000 veces E. Entonces, N de 50, en el momento que transcurren 50 minutos, va a haber 1000 veces E de bacterias, ¿no? Entonces, sería 1000 veces E. Bacterias, estos son el total número de bacterias, ¿no? Entonces, después de que inicia las 1000 bacterias, la colonia inicialmente son 1000, después de que el tiempo es T igual a 0, cuando llega a T igual a 50, entonces ya la colonia no tiene 1000, sino ahora va a tener 1000 por E, y el número E, pues ya lo conocen ustedes, es 2.71, 81, 82, no sé, algo así, ¿no? Entonces hay que multiplicar eso por 1000. Lo pueden dar de manera aproximada, esto es aproximadamente 1000 por la aproximación de E, que es 2.7180. ¿Cuántos ceros lleva el 1000? 3. En 3, nos quedamos en 3. Y entonces eso es aproximadamente, si aquí hubiera sido 10,000, agrego una cifra decimal más acá para tener el valor más aproximado, ¿no? Entonces, pero como es el 1000 nada más, bueno, aquí me quedan, este punto decimal se recorre a la derecha, o sea que habría 2718 bacterias después de los 50 minutos. Durante los primeros 50 minutos crece hasta convertirse en 2750, lo cual era de esperarse porque se duplica al 2%. Si eran 1000, pues tiene que haber 1000, el doble de 1000 más un cachito más. Por eso es que esta es la relación que vimos, ¿no? Bueno, pues así se tratan estos problemas de crecimientos de microorganismos. También puede ser crecimiento de población para grupos sociales. Se puede dar también en vez de crecer, por ejemplo, se dice, si se está experimentando con una droga que un químico elaboró y la quiere poner a prueba, entonces tiene que experimentar el químico. Y entonces a las 1000 bacterias les pone una gota de la sustancia que él creó, o sea, que él elaboró para combatir ese microorganismo. Entonces, en ese caso, ya no es crecimiento exponencial, sino es un decrecimiento exponencial. ¿Y cómo va a actuar el porcentaje? En ese caso, si decreciera al 2%, pues para indicar crecimiento usamos signo más, y para indicar decrecimiento aquí le pondríamos un signo menos para tener justamente, en vez de la gráfica normal, que sería así,
Esta sería E a la T sobre 50, ¿no? Bueno, con la K correspondiente. Y el otro, pues estaría así, que es el de crecimiento, y en este caso sería K por E a la menos T sobre 50, siempre y cuando el de crecimiento fuera el mismo 2% que el crecimiento, si la droga actúa así. Y habría que ver en cuánto tiempo, después de cuánto tiempo de que un paciente se tome la droga que elaboró el químico farmacéutico, ya comienza a haber menos bacterias y si es un buen, digamos, antídoto para combatir ese bicho. Y así actúan, pero todo es a base de cálculos matemáticos. De nuevo, Profesor. Tanto físicos, químicos, electrónicos, ingenieros, matemáticos, qué sé yo. Todos van a echar mano de esta herramienta. Esa es la idea, ¿no? Que resuelvan problemas de la vida cotidiana. Entonces, ahí tienen un ejemplo de cómo aplicar la exponencial al crecimiento y decrecimiento de poblaciones, ya sea muy pequeñas, infinitamente microscópicas o infinitamente, o reales, pues, que pueden ser de población, pues de qué sé yo, ¿no? Entonces, hay fenómenos que se adaptan muy bien al comportamiento E a la X, o bien E a la menos X, que es de crecimiento, cuando es menos. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿algún otro? Tenemos alrededor de unos 20 minutos para considerar otro ejemplo. Profesor, nada más una duda. A ver, Es que se me trabó el internet y no entendí lo último, nada más no se puso T sobre 50 en el ¿en esta exponencial. parte? No, hasta arriba. ¿De dónde salió el exponencial elevado a la T entre 50? ¿Aquí? Ajá, ¿En esta parte? sí, en esa. Sí, aquí en este caso, primero, cuando nos dicen se duplica, quiere decir que ahí hay un crecimiento. Y por excelencia, en la práctica, el crecimiento, lo que describe el crecimiento, siempre va a ser una exponencial con signo más, acá, en el exponente. En cambio, si me dicen decrece, el decrecimiento, pues simplemente se le antepone el signo menos a la exponencial para indicar este comportamiento. O sea, aquí la conducta es exponencial. Bueno, por comodidad siempre se escoge la base E, pero ustedes pueden escoger alguna otra, una base A, que puede ser el 2, el 3, un medio, según. Generalmente para decrecimiento se toman valores entre 0 y 1 para la base de la exponencial. Digamos, si es que no se ajusta muy bien al patrón que sigue los datos que están obteniendo ustedes experimentalmente. A los 20 minutos, ¿cuántas bacterias tenemos? A los tantos, ¿cuántas otras? Y les va dando puntos, un punto aquí, otro punto acá, otro punto acá, cuando está analizándose una droga, ¿no? El efecto que tiene. Entonces ahí se va viendo. Y según sea el caso, pues vemos cuál se ajusta mejor, si la base E o tomamos como base un número distinto de E, que puede ser 2, 3, 4, según lo que se acomode más, lo que se refleje más a la colección de puntos que ustedes tienen así de manera aislada, lo que más se apegue. Obviamente van a despreciar los que se vayan muy abajo o se vayan muy arriba de la curva. Eso pues es a base de observación nada más. Porque el ajuste nunca va a haber una cosa perfecta en el experimento de que les dé así. Claro, en la práctica no sucede eso. Casi siempre se hacen ajustes. Y ese tipo de ajustes creo que se llama... matemáticamente tiene un nombre, no sé, creo que es algo de linealidad. Es decir, si una recta se comporta así, ¿cómo la hacemos corregir? Si una gráfica se está comportando de esta manera, ¿cómo la hacemos corregir? Para que el comportamiento vaya acá, pero eso ya va dentro
de las ingenierías dentro de problemas concretos que vean ustedes ya en la marcha, sobre la marcha. Les van a dar técnicas adicionales de ajuste a la gráfica para ir conformando y describiendo el experimento que de laboratorio lo llevan a una ecuación exponencial o qué sé yo, ¿no? Entonces, es así. Pero así como, digamos, una forma introductoria de abordar problemas de crecimiento o decrecimiento de poblaciones de microorganismos, pues es por excelencia la exponencial. Si es crecimiento, se escribe aquí en el exponente el signo más, y si es de crecimiento, en el exponente lo afectamos por signo menos, cuando es de crecimiento. Ahora, el exponente es la relación que me va a marcar lo que va a cambiar. Lo que cambia aquí es el 2% por minuto, pero el 2% de las bacterias. Pero las bacterias las estamos dando en términos del tiempo. Ahí hay que ser cuidadosos que esto es 2% del tiempo por minuto. Aquí nos dicen claramente, ¿no? El 2% por minuto, o sea, es el 2% del tiempo. 2% del tiempo es 2% por T. Es cuestión del lenguaje. Es decir, digamos, A% de Z, pues se traduce la A como A sobre 100 y el D se traduce como por, y la Z pues es la Z, es decir, es la variable. Aquí la variable fue T. Entonces, A% de Z es A sobre 100 por Z. El D se traduce como por siempre en la mayor parte, no, en casi todos los problemas, ¿no? Cuando se habla de porcentajes D, eso significa multiplicar el porciento por la variable. ¿Ok? Eso, esta parte de aquí es la traducción que se le da. ¿Qué es esto? Perdón, Sí. que se duplique a razón de 2% no significa que se multiplique por 1.02 cada minuto. Es eso sí, porque el 2% es dividir 2 entre 100, y si divides 2 entre 100 es recorrer el punto 2 lugares a la izquierda. Es decir, 2% también es lo mismo que 0.02. O sea, pero es que si cada minuto se multiplica por 1.02, ¿no sería la base 1.02 en lugar de... A ver, aquí lo que debemos tener cuidado es la traducción de este enunciado, ¿no? 2% por minuto. El minuto representa el tiempo. O sea, T es una forma de describir los valores del tiempo. La T puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, en general. Por eso es variable. Pero cuando me dicen por minuto, es por la unidad del tiempo. La unidad es 1. Entonces vamos ahí, escribimos una T. Como no tenemos un valor específico y va a ser variable a lo largo de un intervalo de 0 a 250, en este caso, entonces aquí pues tenemos que nada más ser cuidadosos en eso, ¿no? Ser cuidadosos ahí en esa parte. Habría que ver cuántas bacterias hay al final del experimento, ¿no? Cuando transcurren los 250 minutos, que no lo pide el problema, pero se puede hacer el cálculo. Entonces, sí, esta parte no se deje llevar porque hablen de un solo minuto, sino el minuto representa el tiempo en general, ¿no? Que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, según el caso. Bueno, es que yo lo veía como 1.02 a la T. Por 1.02 a la T. O sea, porque yo lo veía como que sí. No, acuérdate que por minuto es 2% del tiempo. En cierta forma, estamos habituados en fórmulas de la física, por ejemplo, que cuando me dicen por, es el por, si me dicen a mí kilómetros por hora, pues escribo K sobre H, ¿no? KM sobre H, kilómetros por hora, que sería kilómetros por hora. Y en cierta forma,
digamos, pensaríamos que se trata de qué cosa, 2% entre el tiempo, ¿no? ¿A eso te refieres? Pero 2% tendríamos que expresar así entre el tiempo, porque esto sería por minuto, sería 2% por minuto. Pero en la práctica no es así para dar esa traducción, simplemente se dice 2% del tiempo. Por cada minuto aumenta el 2%, o sea, 2% del tiempo es 2 por t. Sí, esa fue la idea ahí. Posiblemente en algunos otros problemas ya muy específicos haya más datos que nos lleven a restringir en vez de esto aquello. Pero por el momento no, porque el enunciado no establece relación con lo otro, ¿no? No estamos hablando de una cantidad, digamos, de forma que me quede 2% por t, sino simplemente es 2% del tiempo. Se va a duplicar el n de t al 2%. Sí, sería así la traducción que estaríamos dando. ¿Ok? Faltan condiciones para llegar a establecer esa parte. O, digamos, hágalo en la forma en que usted lo está pensando, a lo mejor coincide con esta. Bueno, que no veo, no sé si es que va a elevar a la t. Ya se sale del contexto. La exponencial sí queda elevado al tiempo, sin duda, porque pues queremos el comportamiento de crecimiento. Crecimiento, no de crecimiento, no. De crecimiento es crecimiento es este. ¿Ok? Bueno, ¿algún otro problema? Nos quedan en realidad 12 minutos para comenzar el examen corto. En 12 minutos, pues ya no podríamos plantear algún otro más, dar el tiempo necesario de 4 minutos para que lo piensen y luego dar las sugerencias, etcétera, etcétera. Por tratarse de primera vez que vamos a aplicar el examen corto aquí, voy a suspender aquí el taller y a partir del ejercicio que yo voy a escribir en el pizarrón, ustedes lo trabajen para que, consultando libros, consultándose entre ustedes, puedan resolver el problema, pero eso sí, la calificación va a ser individual, es decir, cada uno de ustedes va a mandar el trabajo a pesar de que lo hayan hecho en equipo. Porque no se puede enviar un trabajo para que se califique el equipo y lo que saque el equipo, eso tiene cada miembro del equipo. No, simplemente es un trabajo individual que puede trabajarse en grupo, pero, digamos, redactarse individualmente por cada uno de ustedes y se le va a enviar al maestro Benito a más tardar, a las 2:15 de la tarde, 2:15. Voy a dar de margen, había dicho que el examen empezaría a la 1:30 para entregarse pues, al terminar el taller, o sea, en media hora. Pero, por el hecho de que es la primera vez que se van a tener que enfrentar a resolver un examen corto, que no sabemos cuánto tiempo va a llevar, a lo mejor en 10 minutos ya lo tienen y les va a quedar más tiempo para enviarlo. Pero le ponemos un tope a la hora de envío, que son 2:15 p.m., 2:15 de la tarde, para que no los penalicen y de esa manera puedan obtener la calificación que saquen, eso les dejen. Pero si entregan después de las 2:15, que por ejemplo, que al correo del profesor Benito, del maestro Benito, le llegue allí que fue recibido a las 12
perdón, a las 2:20. Entonces se les puede penalizar con un punto si es que entregan en los primeros 10 minutos después de las 2:15. Pero se les puede penalizar hasta con 2 puntos si entregan después de esos 10 minutos. ¿Está claro? Entonces va a haber una penalización. Ustedes se van a dar cuenta de cuándo, en qué momento la enviaron y así. ¿Ok? Pero bueno, no se hable más para que tengan más tiempo. Voy a borrar aquí y voy a escribir el ejercicio que va a ser el que van a resolver como examen corto. A ver. Recuerden, individualmente cada uno de ustedes va a redactarlo, la solución y enviársela al maestro Benito ya saben ustedes que es FIS. El apellido del profesor que era Vargas Pérez, me parece. Bueno, aquí punto Vargas Pérez. Vargas Pérez @gmail.com. ¿Ok? Entonces, por favor, verifiquen los apellidos del maestro Benito, por ahí los deben tener, no llevan acento, todo va con minúsculas. Esto es físico Vargas Pérez @gmail.com. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí está, ese es el correo al que van a enviar ustedes antes de las 12:15, de las 2:15, perdón, ¿no? Entonces, antes de las 2:15. Ven. Después de esa hora, los van a penalizar con 1 o hasta 2 puntos, según la hora que entreguen. Muy bien, el ejercicio es el siguiente, que es propiamente una integral de este taller y que hemos trabajado mucho, bueno, trabajamos ejemplos de ese tipo de integrales. A ver, es el J del 2 de este taller 4. Lo escribo. A ver. Es el ejercicio J que dice integral, calcular la integral de 1 más, ¿dónde andan mis lentes? Acá están. 1 más 3 a la x más 6 a la x sobre 2 a la x de x. Es una integral indefinida. Deben desarrollarla por alguna de las técnicas que conozcan ustedes. Desarrollenla, lo que se les ocurra, pues eso van a hacer. Y no olviden entregarlo a más tardar, enviarlo a más tardar al correo que escribí allí antes de las 2:15. Entonces, permítanme verificar ese correo porque no vaya a ser que esté mal. Entonces es chrisvargasperez@gmail.com. Sí, es correcto. Entonces, ese es el examen corto, es un solo ejercicio y tienen ustedes, como ya les dije, ese tiempo. Así que antes de que se vaya a descomponer la pantalla, por favor, anoten el ejercicio del examen corto, escríbanle examen corto, no olviden poner su nombre y lo deben enviar en un archivo PDF, escaneado en PDF. ¿Ok? Entonces, esto es examen corto 1. Bien. Creo que se desenfocó. Voy a enfocar nuevamente y voy a dejar la pantalla un minuto más para que tomen nota de lo que es el ejercicio del examen corto. Lo leo con palabras. Integral, raya de quebrado, arriba, 1 más 3 a la x más 6 a la x entre 2 a la x y todo eso por dx.
ese es el ejercicio que deben enviarle resuelto al maestro Benito. Bien, jóvenes. Éxito, mucha suerte. Le dejamos aquí y los veo mañana a la 1 de la tarde. Gracias, profe. Hasta Ok, profe, mañana. gracias. Ok, profe, hasta gracias. mañana. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Por favor, voy a cerrar. Avísenme si alguien todavía no alcanzó a copiar todo. ¿Ya está? Bueno, muy bien. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.